Bueno, estimados, comenzamos. Jorge, he pedido que me pasen la grabación. Yo en este momento estoy en la filial de Chulucanas, pero en cuanto termine la clase, ya tengo un computador prestadito para subir el video, ¿ok? A YouTube y de ahí compartirles el enlace, ¿sí? Hoy me han dado finalmente el enlace, así que hoy mismo vamos a estar subiendo el archivo. Ok, entonces vamos a dar inicio con la clase de hoy para no tomarles mucho tiempo, ¿ok? Bueno, hoy vamos a ver, es el segundo taller de los dos que se habían indicado en la carta, la última carta que recibieron, y vamos a ver algunos elementos importantes para la redacción del trabajo, porque como les dije el viernes, lo más difícil que se ha presentado para la conclusión exitosa del programa es que los informes estén hechos de manera adecuada, que sean revisados, o sea, que puedan ser legibles, comprensibles y con buena ortografía. Porque, como les dije, este trabajo va a estar publicado en el repositorio digital institucional, que a su vez forma parte de un repositorio latinoamericano, americano y además también a nivel mundial. Entonces, algo que escribamos mal va a quedar ahí refrendado toda la eternidad y todo el mundo va a leer lo que escribamos, esté bien o mal. Y si está escrito mal, no va a ser, no va a ser una muy buena carta de presentación que se diga. Entonces asumamos que este informe va a ser realmente parte del currículum vitae de ustedes. ¿Okay? Por eso es tan importante que esté bien hecho. ¿Okay? Entonces, comenzamos esta presentación, esta parte, ya lo vimos el día de la charla informativa, ya ustedes están dentro del programa, pero como esta presentación va a quedar también colgada en la info de su WhatsApp, es importante que siempre tengan el referente de en qué consiste el TCP. ¿Ok? Entonces, digamos, vamos a darle de largas a esto porque ya ustedes saben, y vamos a entrar de lleno en materia. Necesitamos mejorar y optimizar la redacción de nuestro trabajo a partir de dos elementos fundamentales, la ortografía y la gramática, que no son lo mismo, y esto lo vamos a ver ahora. La ortografía, como dice el texto, establece las reglas para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación. Esto es para que el texto, cuando lo leamos, tenga sentido. Un párrafo sin comas, sin punto y coma, sin punto y seguido o punto y aparte, va a ser difícilmente comprensible. Por eso es tan importante que aprendamos a ubicar adecuadamente por lo menos las comas y los puntos. ¿Ok? No es obligatoria la utilización de punto y coma, pero sí la coma y los puntos. ¿Ok? Un ejemplo de ausencia de una coma adecuada es la que podemos ver abajo, debajo de donde dice errores. Podemos leer en voz alta, y esta va a ser una recomendación que todos los días del mundo les voy a dar, leer en voz alta lo que escribamos para que tenga sentido. Una cosa es leer vamos a comer niños a vamos a comer niños. Espero que se pueda entender la diferencia, porque en el primero le estamos diciendo a los niños que vamos a comer. En el segundo estamos diciendo que lo que vamos a comer son niños. ¿Ok? Entonces quisiera, los leo, por favor. Se logra comprender la diferencia de la entonación a comer niños. A partir de lo que se escucha, se puede comprender el sentido de las palabras. ¿Ok? Entonces, por favor, quiero leerlos. ¿Se entiende la diferencia que hace el uso o la omisión de una coma? Los leo. Si esto fuese evaluado, le daría un puntito a quien responda. Perfecto, Elmer, David, perfecto. Esto mismo nos va a suceder en cada uno de los párrafos que redactemos para el desarrollo del informe. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer muchísimo énfasis en las comas. En algunos casos yo les daré las comas y en algunos casos donde la redacción del párrafo esté muy mal, les voy a decir quítenlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que ahorrarnos trabajo innecesario. Es por eso que este informe
tiene páginas concretas, o sea, número de páginas concretas para cada parte del informe. Vamos a tratar de redactar conciso y que no redundemos en ideas dentro del texto para que no nos excedamos de las 50 páginas de las que hablamos la semana pasada, ¿ok? Eso lo vamos a poder hacer si redactamos adecuadamente y utilizando los signos de puntuación. Pide siempre, por favor. ¿Qué puede ser? Chiquita Blessy. ¿Quién está bañándose? Chicuchico. Chicuchico. Bañándose. Ok. Continuamos. Con respecto a la gramática, es la forma de cómo nosotros vamos a colocar las palabras de modo que tengan sentido. La gramática estudia la manera en que se combinan las palabras para formar oraciones e incluye la sintaxis, ¿ok? Y la sintaxis es el modo de combinar las palabras para que tengan sentido y no generen ideas erróneas. Ejemplo. El paciente sintió un dolor en el dedo que gradualmente desapareció. ¿Ok? Este párrafo, con este párrafo se puede comprender que el dedo fue el que gradualmente desapareció y no el dolor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vinculé la expresión gradualmente desapareció inmediatamente después del dedo. ¿Ok? En este caso, para que estuviese bien redactado, tendría que decir que el paciente sintió un dolor que gradualmente desapareció, coma, en el dedo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando escriban algo, traten de leerse en voz alta para ver si tiene sentido o no lo que están escribiendo. ¿Ok? Atención con el orden de las palabras dentro del párrafo. Y en caso se complique, lo mejor es utilizar el punto para separar las oraciones, ¿ok? Pero ahí necesitaremos trabajar con conectores, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, vamos a trabajar uno a uno los signos de ortografía que vamos a utilizar, ¿ok? El punto y seguido es para separar oraciones, ¿ok? Separa ideas vinculadas dentro de un mismo párrafo. La idea que sigue del punto debe comenzar con la primera letra en mayúscula. Esto ya, bueno, lo sabemos desde siempre, pero he encontrado errores en los trabajos que me han presentado previamente, donde ponen punto y coma y luego mayúscula. Eso va a denotar que de algún modo han estado copiando y pegando texto y que de antemano les informo que vamos a estar muy atentos con esto. Nada de copiar y pegar textos de otros autores porque podríamos estar cayendo en similitud y consecuentemente en plagio. Entonces, mucha atención con esto. Ejemplo, mientras tomábamos el café, todo se empezó a sacudir. Punto. ¿Por qué es punto y seguido? Porque cuando comenzamos el segundo párrafo, que es creímos que era un sismo, estamos hablando a que todo se empezó a sacudir. Es decir, si quisiésemos poner un punto y aparte, tendríamos que volver a asumir, voy a explicar que todo se empezó a sacudir. ¿Qué ocurre? Las dos oraciones que estamos presentando están vinculadas directamente. Si nosotros leyésemos solamente la segunda oración, no tendría sentido, pero es necesario separarlo con un punto. ¿Ok? Esto lo vamos a poder comprender solamente si lo leemos en voz alta. Mientras tomábamos el café, todo se empezó a sacudir. Creímos que era un sismo, por lo que de inmediato escapamos. Atención con las pausas en la lectura en voz alta, porque cuando haya una pausa, será porque es necesario colocar ahí una coma, ¿ok? Punto y aparte, entonces, retomamos. Punto y seguido para unir dos ideas vinculadas dentro de un mismo párrafo. Punto y aparte es cuando no tiene que ver o en una primera oración con una segunda o párrafos, pero es necesario utilizar un conector. ¿Okay?
Entonces, separa un enunciado de otro que inicia un nuevo párrafo. Esto debe comenzar con un conector y, evidentemente, con la primera letra en mayúscula. El accidente de la noche de ayer provocó muchas muertes, de las que se había estimado hace unos meses. Punto. Cambio la idea. En otras noticias, la cercanía de las próximas elecciones, ¿ok? Son dos ideas separadas, pero para poder hacerlas, hacer un discurso dialógico, necesitaríamos entonces incluir algo que me conecte el primero con el segundo. Son dos temas distintos, pero necesito darle continuidad al discurso, ¿ok? Todos nuestros párrafos en el informe van a necesitar un conector, ¿ok? Ya sea porque las ideas son distintas o ya sea porque los párrafos son muy amplios y necesitamos separarlos. No podemos tener párrafos mayores de 8 líneas, por lo que vamos a necesitar redactar el informe de modo que sea comprensivo párrafo por párrafo, y aun cuando las ideas se conecten, necesitamos unir un párrafo previo con el siguiente. Ok, con respecto al punto final, y ya con esto terminamos hablando de los puntos, tenemos el punto que concluye no solamente un párrafo, sino también la sección. Por ejemplo, cuando trabajemos trayectoria del autor, que es el primer punto que debemos desarrollar, para pasar al primer punto del trabajo en sí, que es el problema, tendremos que colocar un punto final a esa parte del informe para poder saltar al próximo capítulo o parte, ¿ok? Concluye el último párrafo de una sección, capítulo o artículo de libro o libro, ¿ok? Y luego no hay más párrafos. Ahí concluye, hacemos salto de página y comenzamos con la siguiente parte del informe, ¿ok? Luego, estamos utilizando también los puntos para abreviar. Doctor, punto, señor, punto, ¿ok? Etcétera, etc., punto, ¿ok? Entonces, todas las abreviaturas que llevan punto necesitan que estén al final de la abreviación e inmediatamente después vamos a tener una mayúscula, ¿ok? La siguiente palabra va a tener la inicial en mayúscula. ¿Alguna duda con respecto a los puntos, jóvenes? Hay casos donde el punto y seguido vamos a poder sustituirlo, algunos casos, por punto y coma. Pero si no dominamos bien el tema del punto y coma, tratemos de no utilizarlo. No necesariamente hay que utilizarlo, pero mi recomendación es que lo utilicemos inmediatamente antes que por ejemplo, sin embargo, ¿ok? Antes del sin embargo podremos utilizar o el punto y coma o el punto y seguido, ¿ok? Ok, ahora vamos con la coma. Tenemos varios tipos de coma y repito, no tienen que aprenderse cómo se llama cada coma, pero sí es importante identificar dónde va la coma leyendo en voz alta. Todos los textos que ustedes redacten, lean en voz alta porque eso, aun cuando parece que van a perder el tiempo, realmente lo que hacen es ganar tiempo, ¿ok? Coma enumerativa es la que separa elementos dentro de un párrafo. A la pizza le puso tomates, coma, jamón, queso, pimiento y champiñones. Si se dan cuenta, cuando lo leen en voz alta, lo leen con una pausa entre cada uno de los elementos que tiene la pizza. Si no tuviese comas, tendríamos que leerlo de manera corrida. A la pizza le puso tomates, jamón, queso, pimiento y champiñones. Y esa no es la idea. La idea es que el texto tenga sentido a la hora de leerlos en voz alta. Y hago reiterativo de leerlos en voz alta porque voy a poder identificar un texto que ustedes no hayan leído en voz alta. ¿Ok? Entonces, si queremos que nuestro informe salga rápido, léanlo en voz alta, porque texto sin coma va a ser devuelto. ¿Okay? Tampoco que pongan los comas donde se les ocurra. Traten de poner la coma donde la pausa le indique que va coma. ¿Ok? Coma vocativa. Separa un vocativo del resto del párrafo. El vocativo sirve para llamar la atención.
En este caso, difícilmente vamos a utilizarlo, pero eh, lo presentamos como para que estén pendientes de ello. Ten cuidado, Cristina, ¿ok? Escuche, joven, los consejos del maestro, ¿ok? Si yo sacase la primera coma del segundo párrafo, podría estar diciendo, escuché, joven, los consejos del maestro. Entonces necesitamos tener claro el sentido del párrafo y eso nos lo va a dar, realmente son las comas, ¿ok? Coma elíptica. Permite emitir el verbo que se ha mencionado antes en el mismo párrafo. Deja las botas en el vestíbulo, la chaqueta en el porche, la bolsa en la cocina y la maleta en el pasillo. Si yo no utilizase aquí la coma elíptica o el punto y coma también, tendría que decir, deja las botas en el vestíbulo, deja la chaqueta en el porche, deja la bolsa en la cocina y deja la maleta en el pasillo. Para no repetir el déjalas, entonces asumo las comas y los puntos y coma, ¿ok? Entonces es una forma de mejor redacción. Difícilmente vamos a encontrar este caso en nuestros informes técnicos, pero por si acaso es importante tener en cuenta que esto es lo que mejora la calidad de la redacción, ¿ok? Y luego tenemos la última coma, la incidental, para explicar algo muy concreto dentro del párrafo, como una acotación. Esto sí lo vamos a utilizar muchísimo en nuestro informe, así que atentos con este tipo de coma. Tiraron las manzanas que estaban podridas a la basura, ¿ok? Este tipo de coma evitaría el error que vimos en la primera lámina, porque lo que hace es poner en su justo lugar o vincula partes de la expresión para darle sentido, ¿ok? Podría ser también, tiraron las manzanas a la basura, coma, que estaban podridas, ¿ok? Y el punto que lo estamos colocando para incidir, ¿ok? Sobre la totalidad, ¿ok? Es un tema de redacción. Esta redacción está bien bonita. Vamos a tratar de utilizar este tipo de recursos para que el texto sea más comprensible y agradable a la lectura, ¿ok? Pero esto lo vamos a ir trabajando uno a uno en la medida que vayamos revisando los informes. Punto y coma. Separa oraciones independientes, entre las que existe una estrecha relación de significado. Cuando les mencioné que podíamos poner el punto y coma previo a un sin embargo, es precisamente por esto, porque aun cuando son ideas separadas, por ejemplo, una objeción que presenta el sin embargo, muchas veces es necesario que esté dentro del mismo párrafo de manera vinculada, ¿ok? Esto lo vamos a ver reiteradamente en nuestro informe. ¿Por qué? Porque con dos ideas dentro de un párrafo necesitamos colocar conectores, pero ese conector puede ser separado perfectamente por un punto y coma. Entonces, separa oraciones independientes entre las que existe una estrecha relación de significado y en aquellas oraciones en las que la segunda explica, amplía, justifica y aclara la primera. ¿Okay? Estaban muy tristes en el aeropuerto. Se les canceló el vuelo. ¿Okay? Si se dan cuenta, además hay un párrafo, hay un espacio de tiempo mayor. El punto y coma también podría ser sustituido por un por qué. Repetimos, estaban muy tristes en el aeropuerto porque se les canceló el vuelo. ¿Okay? Se les veía a todas horas muy felices porque estaban recién casados. ¿Okay? Podemos utilizar también recursos. Si tenemos temor para utilizar el punto y coma, podemos utilizar palabras para sustituir. ¿Okay? La idea es que tenga un sentido, no es obligatorio utilizar el punto y coma. Dos puntos, esto es mucho más fácil de utilizar, ¿ok? Es para la enumeración. Tres son las provincias aragonesas, Huesca, Zaragoza y Teruel, ¿ok? Y también para enumerar, ¿ok? Los colores que más me gustan son dos puntos, el azul, el rojo y el blanco, ¿ok? Para introducir citas textuales también, difícilmente vamos a utilizarlo porque esto sería más en un estilo más literario, nosotros estamos en un informe técnico, y para puntualizar opiniones.
sin corrupción y transparente, así debe ser la política. Esto es más dialógico, nosotros vamos a querer redactar algo más técnico. Por lo tanto, vamos a utilizar todos los artículos necesarios, por cuanto no vamos a utilizar, no vamos a implementar los dos puntos con esta modalidad de opinión. Para casamiento de correspondencia, tampoco, porque no vamos a hacer cartas, así que solamente nos vamos a quedar posiblemente con la descripción de etapas. Lo vamos a ver seguramente en el planteamiento del problema, vamos a ver 2 o 3 veces los dos puntos, ¿ok? Pero va a ser muy limitado. De todos modos, lo vamos a revisar, cada uno de ustedes lo va a revisar con su asesor. Para ejemplificar, podemos escribir un texto sobre algún animal curioso, ¿ok? El ornitorrinco, por ejemplo. Ejemplo, 2 puntos, ¿ok? Difícilmente vamos a utilizar también, en este caso, en nuestro informe. Para advertir tampoco lo vamos a utilizar, pero miren la forma de utilizarlo, ya te lo dije, te vas a caer. Para subtitular, nosotros en nuestro título ni subtítulo de la tesis del trabajo de grado, del trabajo de suficiencia lo vamos a utilizar, pero sirve también para ello, ¿ok? Para vincular un título de un subtítulo. Para introducir cláusulas en textos jurídicos tampoco lo vamos a utilizar, aun cuando sí lo pueden ver seguramente en más de uno de sus evidencias de trabajo van a encontrar resoluciones de alcaldía, municipales, ministeriales, donde van a poder evidenciar, por ejemplo, donde dice vistos, 2 puntos, ¿ok? Considerando 2 puntos, ¿ok? Se resuelve 2 puntos, certifica 2 puntos, es el mismo caso. Luego, puntos suspensivos, tampoco lo vamos a utilizar porque es más para un uso literario, ¿ok? Pero de todos modos, esta presentación les va a servir como de referencia. Te llaman de la oficina, creo que te metiste en problemas, no lo vamos a utilizar. Puntos suspensivos de- al inicio de la respuesta de un párrafo tampoco. Y bueno, realmente los puntos suspensivos no lo vamos a utilizar, pero si quisieren escribir un libro literario, seguramente sí. Comillas, esto es fundamental para nosotros, fundamental. Nuestro trabajo va a tener antecedentes, va a tener referencias de obras de otros autores y esto sí es obligatorio, se lo reitero, necesitamos que cada párrafo que no sea de ustedes, que lo hayan tomado de un texto, esté citado. Y la única forma de evidenciar que ese texto no es de ustedes es indicándolo con comillas. Recuerden que eh, dependiendo del asesor, yo por ejemplo hago la evaluación en la mitad del camino del proceso de redacción con mis asesores, mis asesorados. Y al finalizar, aplico Turnitin para ver el nivel o el porcentaje de similitud con trabajos de otros autores. Y si hay textos de otros autores citados textualmente, ese trabajo es devuelto. ¿Por qué? Porque va a generar una similitud tal que puede causar demanda por plagio. Y como ni la universidad quiere eso para la universidad misma ni para los estudiantes, es preferible que ese trabajo quede rechazado y tenga entonces que el bachiller comenzar de nuevo, porque está basándose en contenidos que no son propios. Eso no significa que no se puedan sustentar en teorías o en textos de otros autores, pero tendrán que otorgarle a esos autores su autoría, es decir y reconocerle la creación a esos autores. Y eso se hace a través de las citas que al final del informe tendrán que ser referenciados en la última parte del trabajo, que es referencias bibliográficas, ¿ok? Entonces, todos los textos, desde el inicio, señores, con sus copias, con sus comillas que definan las citas o el lugar de donde sacaron ese texto, ¿ok? Entonces vamos a utilizar, fundamentalmente utilizamos las comillas inglesas, deberíamos usar las españolas, pero no es costumbre. Todo texto que no sea vuestro, van a tener que ponerlo entre comillas inglesas, con las indicaciones conforme a APA-UX, que ahora vamos a ver cómo hacerlo, de cada párrafo que extraigan, ¿ok? Y finalmente, el origen o la descripción del material de donde están extrayendo ese contenido va a tener que estar colocado al final del informe. Para citar a un autor,
en su nuevo libro, Juan Oropesa dice que, o dice dos puntos, abren comillas y lo escriben. Y posteriormente vamos a ver cómo entonces hacer la cita y luego referenciar. ¿Ok? Para citar una oración, de igual modo, puede ser con dos puntos. También pueden poner que para evitar los dos puntos y poner las comillas. Para citar indirectamente también se puede escribir, aun cuando en este caso es solamente para una redacción literaria y no es, no vamos a necesitar utilizarla, ¿ok? Pero sí, atención con las citas de autor y con las citas de oración, ¿ok? Sí lo vamos a utilizar, fundamentalmente de autor. Luego, paréntesis, sí vamos a poder utilizarlo para insertar información complementaria que no sea necesaria, sino para aclaración, ¿ok? Para profundizar una idea que no necesariamente sea científica, ¿ok? Y también para dar las siglas, y esto es fundamental. Nosotros al inicio del trabajo vamos a seguramente referirnos a algunas entidades, sean públicas o privadas, que seguramente también tienen siglas. La primera vez que mencionemos una entidad, Ministerio de la Producción, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Economía y Finanzas, tendremos que escribir Ministerio de Economía y Finanzas y entre paréntesis poner MEF. Esas son las siglas con las que se reconoce nacionalmente la entidad y a partir de esa primera mención con el nombre completo y la sigla, a partir de allí, en la segunda ocasión que tengamos que mencionarlo, únicamente vamos a colocar las siglas, ¿ok? Por favor, atención con esto. No volvamos a repetir el nombre completo, solamente la sigla, pero habiéndolo presentado con el nombre completo y la sigla entre paréntesis en la primera vez, ¿ok? Igualmente, se puede hacer de manera inversa, pero es preferible comenzar con el nombre completo y luego con el paréntesis, dentro del paréntesis la sigla, ¿ok? El guión difícilmente lo vamos a utilizar, ¿ok? Atención, cada vez que tenga una palabra compuesta, por favor, me lo hacen saber para revisar cómo escribirlo, ¿ok? No se lo voy a repetir acá porque entonces sería como que complejizar un poco la clase de hoy, pero para utilizar el guión, estar atento con estas condiciones y si hay dudas, por lo menos aquellos asesorados que me correspondan, pueden preguntármelo. Y si no, a los que no sean míos, pueden preguntarle a su asesor, ¿ok? Atención con esto, porque esto seguramente también el equipo evaluador, el comité evaluador, que van a ser dos jurados, van a también hacer observaciones de esto. Traten, chicos, de que su informe esté impecable a la hora de presentarlo al jurado para que no pierdan tiempo, ¿ok? Si el jurado les hace mucha revisión, va a perder por lo menos 15 días. Y si están entregando con fecha límite, es posible que se vayan hasta el año que viene y hayan perdido la platita. Así que apurarse con el tema de la entrega. ¿Ok? Miren la forma de cómo se indican los intervalos de año a año, sin espacios en blanco entre el guión y los años. ¿Ok? Igualmente con la combinación de cifras y letras, no hay espacio entre la sigla correspondiente y el número. ¿Ok? Hay algunos que van a trabajar con carreteras, atentos también con esto, ¿ok? Indicar el nombre de la carretera que se ha asignado, que le ha asignado el Estado, ¿ok? Y algo importantísimo, cuenten con el corrector ortográfico de Word. Y si quieren trabajar mejor aún con un tema de corrector ortográfico, les recomiendo más trabajar en Google. En el Word de Google, el corrector ortográfico funciona mejor, ¿ok? Pero siempre atento con el mantenimiento de las fuentes, la tipología, el tamaño y los márgenes, ¿ok? Eso que vimos el viernes, ¿ok? Signo de exclamación, difícilmente vamos a atenderlo, pero ya sabemos que es para exacerbar un ánimo, una emoción. Y los signos de interrogación, solamente va a ser posible presentar en un lugar el signo de interrogación y no es obligatorio, que es al finalizar el planteamiento del problema, cuando presentamos de manera concisa el problema, podríamos generar una pregunta.
Repito, solamente al finalizar la descripción del planteamiento del problema e inmediatamente antes del objetivo general. Entonces, eso significa que en el objetivo general no lo vamos a presentar como pregunta, ni los objetivos específicos tampoco. ¿Por qué? Por lo que les he dicho el viernes pasado. Ustedes no están haciendo investigación, ustedes van a explicar una solución que ya ustedes alcanzaron en su oportunidad, o sea, en el pasado. Por lo tanto, no tenemos dudas, ya sabemos lo que hicimos y por eso no necesitaríamos plantear los problemas de manera interrogativa, porque no vamos a alcanzar la solución, ya la alcanzamos, ¿ok? Y esto es fundamental. Estos son los conectores, estos y todos los que puedan conseguir, son los conectores que vamos a utilizar para unir para unir un párrafo posterior a uno anterior, ¿ok? Para unir no necesariamente tiene que ser de manera afirmativa, también puede ser una unión negativa en el sentido de rechazar la postura del párrafo anterior, ¿ok? Hay adversativo, como les decía, no obstante, si bien es cierto, ¿qué hace esto? Cuando comenzamos un segundo párrafo con un conector, lo que nos está diciendo es, toma en consideración lo que acabas de leer, ¿ok? Si no colocamos el conector, es como si estuviésemos desvinculándonos del párrafo anterior y recuerden que cada parte del informe toca un punto específico, por lo tanto no podemos desvincularnos de lo que diga el párrafo anterior de esa parte del informe. Por ejemplo, si yo tengo 15 párrafos en el planteamiento del problema, todos esos 15 párrafos tienen que hablar del problema. Por lo tanto, todos esos párrafos van a estar vinculados. ¿Ok? Entonces, necesitamos que todos esos 15 párrafos estén conectados, ya sean con adversativos o con consecutivos. Es decir, que el segundo párrafo se apoye en el párrafo anterior, no lo adverse ni lo contradiga, sino que se apoye para poder seguir afirmando una idea. ¿Ok? Entonces, mantengan esta lámina a la mano siempre, esta hojita de la presentación, porque para que utilicen diversos conectores y no siempre utilicen el mismo, ¿ok? No obstante, sin embargo, es el que más se utiliza, pero traten de utilizar los demás, ¿ok? Sean un poco creativos en ese sentido. Y ahora vamos a hacer ejercicios, a ver si esto si fuese evaluado, seguramente tendrían puntitos. A ver, aquí sí quiero que abran sus micrófonos para que me digan cuál sería la respuesta que ustedes, la expresión que ustedes colocarían en cada uno de estos ejercicios. Esta es la parte más animada, despiértense, ¿ok? Elijan un conector de los que tienen abajo y completen la oración. Yo trabajo porque me gusta lo que hago, punto y coma. Ellos solo quieren ganar dinero lo más rápido posible. ¿Cuál de las expresiones colocaría yo? En cambio, en conclusión o así que. En cambio, A ver, micros En cambio, abiertos. en ¿No cambio, escucho, no escucho? en cambio. Ya va, en que cambio. debo. Cambio. En cambio. Ya va, chicos, que no escucho. Esperen, esperen. Soy yo la de la sorda. Ajá. En A cambio, ver, ¿me repiten, porfa? En cambio. en cambio, Eh, Perfecto, chicos, perfecto. Ok, segundo ejercicio. Ven que esto sí está divertido. Hace mucho frío. Punto y coma. No te olvides de ponerte el abrigo y la bufanda. ¿Cuál sería la opción? Por otra parte, aún así o así que. así que. que, Así que, Perfecto, Que. perfecto. A ver, un tercero. Tercer ejercicio. No podemos aceptar tus nuevas condiciones. Prescindimos de tus servicios. ¿Cuál sería? por lo Por tanto, lo tanto, Perfecto. ¿Se dan cuenta, chicos, que es leyendo en voz alta que logramos comprender el sentido de las palabras? Ok. Ejercicio 4. Que si estoy enfadado, ¿tú qué crees? Te estuve esperando una hora y me dices que habías olvidado nuestra cita. encima, encima, Exactamente. Exactamente, perfecto. Y ahora esto está más complejo, ¿ah? El ejercicio 5, a ver. Aquí vamos a considerar también
lo que dijimos con respecto a los puntos. Punto y seguido. Aquí vamos a utilizar un montón de puntos y seguido y punto y aparte. Recordemos que después de un punto viene el inicio, la primera letra en mayúscula. Y eso nos va a ayudar un montón a asignar entonces la expresión que nos corresponde. Entonces, esto con más calma, a ver si me dicen, ayer fue un día desastroso. No sonó el despertador y llegué tarde a la oficina. ¿Qué iría allí? Encima. A ver, No, en Encima. primer lugar. Encima. otra vez. Encima. 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 ¿Por qué encima? A ver, En explíquenme. primer lugar. Exacto, en primer lugar. ¿Por qué? Porque hay varios Porque lugares. abajo, ajá, abajo también dice en segundo lugar, llegué tarde a la oficina y llegué tarde a la oficina. En segundo lugar, el jefe estaba de mal humor Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Sigue? y me advirtió de Ajá. que esto no podía repetirse. Encima fui a sacar dinero y me di cuenta de que había perdido la tarjeta de crédito. Solo llevaba 10 euros en mi cartera. Así que tuve que pedir dinero prestado a un compañero para Punto. acabar, ajá, Ajá. para acabar, eh, para Ajá. acabar cuando iba a recoger el coche, para volver a casa vi una rueda pinchada. En conclusión, ayer fue un día desastroso. Exactamente. Perfecto, perfecto. A ver, quiero saber de quién es esa asesorada. Chabeli, ¿quién es tu asesor? Fui yo, Ah, Jocelyn. ¿Quién es tu asesor? usted. Ah, qué bueno, qué bueno. Está bien, pues ya va que se me amplió ya va, que algo he hecho que, uy, profesora, ayúdeme que se me amplió ahí está, perfecto. Ah, qué bueno, qué bueno. Excelente, excelente. Bueno, chicos, creo que sería importante que esta lámina la retomen, ¿ok? Porque esto es un ejercicio interesante y así es como vamos a tener que redactar nuestro informe, ¿ok? Aquí quiero verlos a todos. Perfecto. Ok, sigamos, chicos. A ver si tenemos otro ejercicio. No me acuerdo si tenemos otro ejercicio. Ok, no, ya. Seguimos con abreviaciones, ¿ok? Esto lo vamos a trabajar. ¿Qué? ¿Me pasé una? Ah, sí, me pasé. Aquí estamos. Oh my God. Aquí está. Abreviaciones gráficas. Las abreviaturas, atención con las abreviaturas. Esto de todos modos lo vamos a revisar juntos. Y si trabajamos con el Google, con el Word de Google, estas abreviaciones ya están incluidas en este programa, ¿ok? De Google. Entonces ayúdense con el programa porque está actualizado el castellano. De todos modos, cada uno de ustedes, si tiene alguna duda, se lo presenta a su asesor para revisar el tema, ¿ok? Aunque hay abreviaturas que no llevan punto, como por ejemplo metros, es M nada más, no necesitaría colocarle el punto, ¿ok? Atención con eso. Luego las siglas, ya sabemos que las siglas van todas en mayúscula. De igual modo, si tienen dudas, si pueden resaltarlas en amarillo para que también el asesor esté atento a esto, nos ayudaríamos, ¿ok? Recordemos que no tenemos mucho tiempo para estudiar, entonces tenemos que ir estudiando a la medida y aprendiendo a la medida que vamos redactando nuestro informe, ¿ok? Los acrónimos son, es la unión de letras y varias palabras para comprender el sentido, parece como la reducción de una expresión completa, que no necesariamente va a representar las iniciales de una entidad, por ejemplo, sino el sentido, ¿ok? Por ejemplo, si se dan cuenta, pymes no representa exactamente las siglas, pero te da la idea de lo que corresponde, que vendría siendo pequeña y mediana empresa. Y estas, sí, los acrónimos sí van en minúscula, ¿ok? Sin embargo, también podemos utilizar las siglas de las entidades públicas, que si tienen más de cuatro letras, tendrían que ser en minúscula, pero con la mayúscula, con la inicial en mayúscula.
Estamos acostumbrados en el Perú a ponerlo todo en mayúscula, así que no sería mucho problema ponerlo en mayúscula, pero para que sepan, no se hace así, se hace solamente la inicial. ¿Ok? SUNEDU, si se dan cuenta, tampoco corresponde exactamente a lo que significa Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, pero funciona para hacer la recordación de lo que significa la sigla, ¿ok? Igualmente Mercosur, pero es importante que sepan que tiene de 5 o más letras en adelante, es decir, más de 4 letras, ¿ok? Recuerden que lo van a utilizar continuamente después de haber presentado el nombre completo de la entidad la primera vez en el informe, posteriormente solamente se van a utilizar las siglas, ¿ok? O los acrónimos. Luego vienen las acentuaciones. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos acentuación, internet inestable. Nosotros tenemos acentuación cuando hablamos. Cuando nosotros pronunciamos cada palabra tiene de algún modo acentuamos una sílaba, ¿ok? Pero habría que verificar si esa acentuación corresponde a la utilización de una tilde. Tilde es la figurita que vemos, por ejemplo, en esta presentación, donde dice acentuación. La palabra acentuación tiene una tilde en la O, ¿ok? De igual modo, prosódica tiene en la segunda O una tilde, porque ahí es donde se acentúa la palabra. No en todas las palabras, no todas las palabras requieren la ubicación de la tilde, y eso va a depender de qué tipo de palabra es. Tenemos esto lo vimos en primaria, las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Palabras agudas son aquellas que tienen la tilde en la última sílaba, canción, Cortés, Perú, ¿ok? Las graves son las que tienen en la penúltima, lápiz, carácter, tríceps, ¿ok? ¿Por qué? Ok, perfecto. Si tienen alguna duda, por favor, realmente apelen a el corrector ortográfico de Word o el corrector de Google, o cuando haya muchísimas dudas, se pueden ir a Google, en el Google Explorador, colocan la palabra e inmediatamente la primera respuesta que les va a dar a cualquier palabra que coloquen va a ser la RAE, ¿ok? Entonces, pueden decirle que la llamo... ¿Ok? Y la esdrújula es la antepenúltima, ¿ok? No es la penúltima, sino la antepenúltima, ¿ok? No siempre vamos a utilizar las tildes, pero entonces verifiquemos muy bien con los correctores ortográficos la utilización, ¿sí? La excepción, cuando los adverbios que han sido creados tomando como punto de partida un adjetivo que carece de tilde. Por ejemplo, aquí tenemos una palabra combinada que es libre con mente, ¿ok? No le vamos a colocar tilde, ¿ok? Tiene, ¿ok? Suena, pero no necesariamente hay que colocarle la tilde, ¿ok? Entonces, una cosa es la acentuación, otra cosa es el tildado. Atención con esto. Los asesores seguramente le van a corregir la ausencia de algunas tildes, pero no esperen a que el asesor le coloque todas las tildes a ustedes, ¿ok? Cuando vean un error, traten de verificar ese error en el resto del informe, ¿ok? Y reitero, utilicen el corrector ortográfico, ¿ok? Ok. A ver, ya va que no veo, ok. En mayúsculas y minúsculas que llevan tilde, ¿ok? Estas combinaciones de texto también, por favor, verifíquenlo principalmente con el corrector ortográfico o con Word, con el array que consiguen en Google, ¿ok? Tío más vivo, para generar la palabra tío vivo, va unida, ¿ok? Y aun cuando tío tenía tilde, en tío vivo no, porque la acentuación cambia de tío a vivo. Por lo tanto, como es llana, ya no necesitas, no necesitas ponerle tilde, ¿ok? En palabras compuestas de igual modo, cuando las dos tienen, cuando las dos tienen tilde, a las dos habrá que colocar la tilde, ¿ok? De todos modos, esto lo pueden aclarar otra vez, con el Google, con el explorador de Google,
colocan la palabra y se van a ir a la RAE para hacer la corrección. De igual modo, como vimos anteriormente, con el tema de los adverbios que terminan en mente, así hubiese tilde, ya deja de tenerlo porque espérate. Fuertemente no tiene tilde, ¿ok? Sutil tampoco tiene tilde, por lo tanto no lleva. En cambio, fácilmente, porque tiene la palabra, permanece la tilde si variase la acentuación en la ubicación, no tendría tilde, pero si no varía la ubicación de la acentuación, tendría que llevar tilde, ¿ok? Fácilmente, difícilmente, ¿ok? Porque no es en la penúltima sílaba que está llevando la tilde, ¿ok? Mayúsculas. Ya sabemos que después de los puntos va la mayúscula, ¿ok? Los nombres propios, perdón, después del punto va mayúscula. Luego los nombres propios, nombres de personas, nombres de ciudades, ¿ok? Esto es importante evaluarlo porque no siempre las palabras que creemos que llevan mayúscula la lleva. Por ejemplo, distrito del Lince, ¿ok? No lleva mayúscula en la D de distrito. Pero si el nombre del distrito incluyese la palabra distrito, sí tendría que llevar mayúscula. Esto lo podemos evaluar en cada caso, dependiendo de cómo se llame el lugar, por ejemplo, en el que ustedes hayan desarrollado su solución. ¿Okay? Igualmente en las ciudades, por ejemplo, este es un caso bien específico de lo que le acabo de mencionar. Ciudad de México. Sabemos que la capital de México se llama México, pero se llama Ciudad de México, no solamente la palabra México. México es el país, pero la ciudad la llaman Ciudad de México. Por lo tanto, forma parte de su nombre propio. ¿Ok? Igual que La Habana. Cuando ustedes hablan de La Habana, tienen que siempre mencionar la para que sea el nombre propio de la capital de Cuba. ¿Ok? Ustedes no hablan de voy a Habana, no. ¿Por qué? Porque ustedes van a La Habana porque es el nombre propio completo, con artículo, ¿ok? En cambio, por ejemplo, el Inca Garcilaso es Inca Garcilaso. Yo puedo hablar, no, porque esa obra de Inca Garcilaso, no de el Inca Garcilaso. Su nombre no está conformado por el artículo, sino solamente a partir de Inca. Este tema podemos tratarlo punto a punto a lo largo de la redacción del informe, ¿ok? Los nombres científicos también, ¿ok? Van en mayúscula, la inicial, y los nombres de marcas comerciales, porque son como nombre propio, también tendría que ir en mayúscula, ¿ok? Eso de igual modo, como les digo, si tienen alguna duda, resáltenlo en amarillo y lo discuten con su asesor. Ok, luego de un punto, también va en mayúscula, ya se lo vimos al inicio hablando de puntos, ¿ok? Luego de los 3 puntos suspensivos, que en este caso no lo vamos a utilizar, pero también posteriormente a un punto siempre va a ir la inicial en mayúscula. Los tratamientos especiales están abreviados también. Signos de interrogación y de exclamación va en mayúscula. Comprendamos que cuando nosotros cerramos un signo de admiración o de interrogación, esto implica un punto también. Si ven en la figura, en el signo, siempre va a haber un punto en la parte de abajo. Eso ya implica un punto. Es decir, que no tenemos que poner un punto después de los signos, ¿ok? De los signos de admiración o de interrogación. Bueno, admiración también llamado exclamación, ¿ok? Luego de uso de 2 puntos, también tendríamos que poner en mayúscula, ¿ok? Eso no lo vamos a utilizar en nuestro caso. Casi no lo vamos a utilizar. Bueno, después de 2 puntos, en mayúscula, en cita textual, siempre y cuando la cita esté comenzando, ¿ok? El párrafo con la cita. En el caso que estemos comenzando un párrafo o estemos citando al interior de una cita, eso lo vamos a ver en el momento en que ustedes lo presenten, porque es posible que tengamos que poner los 3 puntos suspensivos dentro de comillas, de paréntesis. Y es para indicar que la cita que estamos presentando viene de un párrafo iniciado con palabras que no estamos incluyendo dentro de nuestro párrafo, ¿ok?
Bueno, luego el uso de dos puntos, un documento jurídico administrativo, en mayúscula. Recordemos que después de dos puntos siempre va a ir mayúscula en cualquier caso, ¿ok? Y las fiestas religiosas, etcétera, que sean nombres, de algún modo podemos considerar como eventos propios, ¿ok? Ok, y vamos a ver errores comunes. Vamos a trabajar seguramente en el momento que presentemos el informe, algunos problemas que podemos encontrar con respecto a la aplicación de los por qué. Aquí les esbozo los 4 tipos de por qué y cómo se utiliza, pero quiero trabajar fundamentalmente con 2. El por qué de pregunta, que es el primero, se separa el por del qué, se tilda el qué, porque todas las preguntas comienzan con tilde, o sea, toda la expresión del inicio de una interrogación debe tener tilde, ¿ok? ¿Por qué llegaste tarde? Tiene que ser tildado en la E de qué y separado el por con un espacio al qué, ¿ok? Y la explicación de ese por qué va a decir escrito con el por unido del qué y sin el tilde, o sea, totalmente contrario a la pregunta, ¿ok? Entonces, vincúlenlo, háganlo esta mnemotecnia. Si el por qué se separa, la respuesta se une y se le quita la tilde, ¿ok? Fundamentalmente. Y un error fundamental que hacemos todos, cometemos todos, es que se escribe o se dice sobre la base de y no en base a, ¿ok? Esto sí es muy frecuente el error, pero vamos a estar atentos todos juntos, tanto asesores como ustedes, que no cometamos este error, ¿ok? Sobre la base de es la forma correcta, en base a no, ¿ok? Aquí tenemos algunos errores comunes que tratemos de no cometer, insisto, si utilizamos el sistema de ortografía, el sistema ortográfico de cualquier herramienta tecnológica u ofimática que usemos, vamos a tener la ayuda del corrector, ¿ok? Haya, a ver, ¿ok? Así que revisen este cuadrito, úsenlo como ayuda, que no solamente les sirve para este informe, sino para el resto de la vida, ¿ok? Ustedes ya en un nivel mucho, ya están haciendo trabajo de gestión y esto le va a ser de súper utilidad para que sus informes realmente sean profesionales, ¿ok? Atención con esto. De igual modo, también pueden ayudarse con todas las redes sociales, de algún modo tienen autocorrector, así que ayúdense con esto, ¿ok? Aquí hay otra presentación, otro cuadro, ayúdense, ¿ok? Y ahora vamos a ver el tema de la redacción, cómo redactar su informe, ¿ok? De modo que sea comprensible y yo lo que les recomiendo es que ante todo, antes de empezar a escribir, estructuren todas sus ideas primero en la cabeza, es decir, cómo van a estructurar su informe. De algún modo, la redacción del informe te da ese esquema, esa estructura, pero al interior de cada parte ustedes van a necesitar estructurar en su cabecita cómo van a plantear sus problemas. Eso significa ir de lo general a lo particular, pero como a veces tenemos muchas ideas, tenemos que sintetizarlas, ¿okay? Entonces, por eso yo les recomiendo generar primero, agarrar un papel y una hoja, no en el computador, sino en una mesa, agarran una hoja y un lapicero, un lápiz, y empiecen a irse de lo general a lo particular. Es decir, de lo más grande, ejemplo, si yo quiero hablar de mi distrito, yo empiezo a hablar, podría empezar a hablar del planeta Tierra, porque está de manera específica dentro de un sistema solar, del sistema solar, ¿ok? Planeta Tierra. Dentro del planeta estoy en América, y dentro de América estoy en Suramérica, y dentro de Suramérica, bueno, estoy en Perú, y estoy dentro de un departamento, y dentro del departamento estoy dentro de un... ¿Ok? Así sucesivamente hasta que lleguen al lugar específico, que en el caso de ustedes va a ser la entidad o la entidad, empresa u organización donde estén trabajando, ¿ok? Y eso está ubicado en un lugar, en un contexto geográfico muy concreto. Entonces, yendo de lo general a lo particular, esquematicen en su informe si es necesario, si realmente es necesario, esquematizarlo desde Perú. Por ejemplo,
Si ustedes están en una empresa que está produciendo arándanos, dicen, pueden empezar diciendo que Perú está considerado como uno de los primeros exportadores de arándanos a China. ¿Qué han hecho? Ya de una vez han contextualizado Perú. Y ya lo están vinculando a su rubro. ¿Ok? Entonces, en el Perú, las regiones donde se produce la mayor cantidad de arándanos de calidad de exportación es ¡tum! Ya está lanzando de una vez tu región. Y en particular en el distrito de ¡tum! Y ahí también estás particularizando, estás orientando la mirada del lector hacia el lugar concreto donde tú estás ubicado dentro de tu organización, empresa, etcétera, ¿ok? Entonces, la idea es ubicar al lector en el contexto concreto donde tú estás ubicado. Indicando el lugar geográfico, también estás indicando elementos como condiciones de humedad, temperatura, altitud, cultura, costumbres, para poder entonces comprender de una mejor manera cómo vas a plantear tu informe o tu producto, ¿ok? Entonces es importante no partir de que, yo trabajo en una empresa tal y produzco arándanos. No, dame el contexto para que el lector pueda disfrutar y comprender realmente cómo alcanzaste la solución del problema, ¿ok? Y dentro de este contexto es importante también considerar el entorno social. Es decir, si has tenido que trabajar con operarios, si has tenido que trabajar solamente con el gobierno regional, el GORE, o has tenido que trabajar con la municipalidad, porque de allí también vas a sacar, te vas a mostrar, vas a mostrar tus habilidades en las comunicaciones, ¿ok? En el tema de negociación. Recuerda que este informe es una solución que no solamente técnica, es una solución que alcanza finalmente un documento de aprobación. Al final, es el resultado de un logro que no solamente lo reconoces tú, sino que se reconoce a nivel de tu organización y posiblemente a nivel también municipal, distrital o nacional. Por ejemplo, en el caso de la Meta 3, que es reconocido por el Ministerio de Economía y Finanzas, que hay un aval que además es retribuido con un estímulo económico para tu organización, es importante comprender cómo pudiste ejecutar esa solución en un contexto social, ¿ok? Entonces, esquematizando desde lo general a lo particular, ¿ok? Y luego el problema que ya resolviste, que tienes que identificarlo bien, como ya vimos en la clase del viernes, tienes que desglosar el gran problema en esos más pequeños, comprendiendo qué se necesita de manera general y específica, así los objetivos para resolver el problema, ¿ok? Y como les dije el viernes pasado, esos problemas seguramente van a ser fácilmente identificables a partir de la metodología que hayas utilizado para resolverlo, ¿ok? Aquellos asesorados que tengan duda con su metodología, tienen que hablarlo con su asesor para que los ayude a identificar entonces la metodología, ¿ok? Y a partir de la metodología seguramente va a fluir mucho más fácilmente los problemas específicos y la solución. Y estimar los beneficios a alcanzar, ¿ok? Incluye la puesta en práctica, las dificultades superadas y la presentación de los logros alcanzados. Eso es un mapa conceptual. ¿Qué cosa es un mapa conceptual? Que a mí me ayuda muchísimo. A ver si está acá. Bueno, esto es un mapa conceptual, ¿ok? En el mapa conceptual partes de una necesidad que al final es tu tema y vas desglosando, ¿ok? Por ejemplo, en tu mapa conceptual, vamos a ver si tengo, yo creo que he puesto uno mío. Por ejemplo, esto ha sido un mapa conceptual que yo he desarrollado para un trabajo un artículo de investigación que he publicado. Hablé de la inteligencia artificial, entonces mi introducción comenzó desde los avances tecnológicos, después como avance tecnológico me refería a la computación, cuya orientación o objetivo es la simplificación de la vida, y así me fui desglosando las ideas hasta finalmente, si ven en la parte del extremo izquierda, donde dice IA, finalmente llegué a la definición de la inteligencia artificial. Pero para poder abordar la inteligencia artificial, pasé a través de una serie de definiciones para que el lector pudiese comprender la definición final de inteligencia artificial.
Y a partir de allí desarrollé toda mi idea. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ustedes no pueden ingresar a su tema de una vez de plano porque arándanos. No, explícame qué es el arándano, dónde se produce, dónde se originó, las mejoras que se han dado, hasta la implementación del arándano en tu lugar, por ejemplo, ¿no? Y a partir de allí, el arándano presentó ciertos problemas, o la producción de arándanos en mi empresa presentó ciertos problemas, que son los siguientes. Y ahí introduces ya entonces el tema de la problemática, que está en la que les describo en el punto 2, ¿ok? El problema de la solución, desglosar el gran problema en más pequeños y así sucesivamente, ¿ok? Esto evidentemente lo vamos a trabajar con nuestro asesor, ¿ok? Luego de haber hecho el esquema que les mostré en cuadritos como para estructurar las ideas y no se escape, no se vayan por otros lados, sino que se concreten en el informe. Recuerden que tienen solo 50 páginas para hacer su informe. Viene el proceso de escritura, es decir, primero esquematizamos y después empezamos a escribir. No empiecen a escribir de cero, porque van a empezar a combinar ideas y al final el asesor le va a decir, no, esto está muy enredado, empieza de cero. Entonces, primero su esquema, ¿ok? Luego, cuando tengan las ideas claras, el orden que ustedes quieren desarrollar en su trabajo, empezarán a escribir. Y entonces describirán el paso a paso, o sea, todo lo que sucedió en cada uno de los puntos que ustedes han incorporado al mapa conceptual, ¿ok? Utilizando, como les dije, conectores, ¿ok? Luego, punto 2, desarrolla el trabajo en el mismo orden en el cual presentaste en el esquema, es decir, ustedes ya saben que tienen un esquema que ya seguramente algunos han descargado, paso a paso. No aborden temas que están en pasos siguientes en un paso anterior, porque la idea es mantener un orden del discurso, ¿ok? Para que la construcción del discurso sea lógica y con las debidas prelaciones, es decir, siempre vamos a ir de lo general a lo específico, así que si tocan algo que está como conclusiones en la parte introductoria, lo que van a hacer es confundir al lector, ¿ok? Entonces poco a poco, y no nos angustiemos con el desarrollo, que esto va a ir fluyendo solo. Si lo hacemos de lo general a lo particular, va a ir fluyendo solo, ¿ok? Lo único que no vamos a respetar en el orden es el resumen y la introducción, porque eso va al final. Es lo último que vamos a redactar. Y una recomendación que espero que sigan, porque si no, sí nos vamos a dar cuenta si no lo hacen, es que si van a redactar todos los días un trocito, lean lo que escribieron el día anterior. ¿Por qué? Porque el espíritu, o sea, la habilidad de escribir no la tenemos todos los días de manera igual. Entonces, a veces tenemos la vena poética hoy y está saliendo todo muy bien y posiblemente mañana nos encontremos con el desierto. No sabemos cómo unir dos palabras. Perdemos la habilidad porque todo va a depender de la tranquilidad que tengamos o no. Entonces, para poder mantener el mismo hilo del discurso, la misma vena, siempre es bueno leer lo que escribimos el día anterior para saber cómo continuar, ¿ok? Es como para que fluya el discurso, ¿ok? Para que no haya una ruptura en el estilo. Y el día que no les salga bien, bueno, concéntrese. O sea, va a tomarles un poquito más de tiempo, pero no escriban si ven que no logran unir una palabra con otra. O sea, dense el tiempo, porque van a perder, lo que escriban lo van a perder, van a tener que reescribir, ¿ok? Revisión. Generalmente uno escribe y lee al final. No, está mal. Escriban y vuelvan a leer su párrafo, a ver si tiene coherencia, ¿ok? Si no hacemos esto, es posible que cuando terminemos de escribir 2 páginas, empezamos a leer, nos damos cuenta que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, revisen permanentemente, ¿ok? Revisen permanentemente. Revisen cada capítulo al finalizarlo, además, a ver si tiene coherencia el inicio con el final. Verifiquen sus conectores, que no estén repitiendo, ¿ok? Cambien, varíen. Revisen que todo lo que hayan escrito, entre comillas, tengan sus fuentes correctas.
Cuando citen un texto, inmediatamente coloquen la referencia, no lo dejen al final porque después no van a encontrar de dónde lo sacaron, ¿ok? Traten de mantener un orden. Si pueden, en una hoja aparte, vayan poniendo las referencias para, después para que después la peguen al informe, pero no dejen después las referencias para el final. Las referencias se hacen de manera simultánea. ¿Conseguiste un texto interesante que lo quieres copiar y pegar textual? Coloca de una vez la referencia, ¿ok? Y no olviden que en la referencia también tienen que colocar el número de página. Así que de manera inmediata coloquen también el número de página. No digan, no, después arreglo la cita. Háganlo de una vez porque van a perder un montón de tiempo si lo hacen después, ¿ok? Al finalizar, revisar todo el trabajo. He tenido chicos que después que ya están publicados los trabajos dicen, ay, revisé mi informe y había un error. Hay un problema ortográfico. Así se quedó, señores. ¿Ok? Lo que quedó escrito, escrito está. Y ese error va a estar perpetuamente en repositorios internacionales. Cada vez que ustedes lean ese informe van a saber que está mal y eso va a ser terrible. Y sí, en caso de ustedes buscar un cargo superior, el que está evaluando su currículum o su postulación, revisa ese informe y ve el error, no lo va a emplear. Así que atención, que su trabajo final esté impecable, ¿ok? A ver. Ok, este es el mapa conceptual. Este es el genérico, ok, que les presento acá, es uno mucho más general, ¿ok? Y este es uno que yo utilicé en una oportunidad para un artículo científico y estas son las referencias de los textos que les he mencionado. Todos los ejercicios están en estas referencias. Si se dan cuenta, para esta presentación he citado, ¿ok? Y he referenciado a los autores de los textos que he utilizado. ¿Para qué? Para otorgarle entonces la, la autoría a cada una de estas páginas que se han esforzado en redactar contenidos y que yo he utilizado, ¿ok? Eso mismo ustedes van a hacer en su informe. No copien nada que no sea vuestro, ¿ok? Hay un tema que yo he estado observando en los últimos TCP, en los últimos programas, y es que no sé por qué tienen la tendencia a parafrasear. No, profesora, yo parafraseé. ¿De dónde parafraseaste? O sea, parafrasear significa tomar un texto de otro y cambiarle las palabras. Sí. Pero el hecho de que ustedes le cambien las palabras no significa que no otorguen la autoría al que le cambiaron las palabras. Es decir, si ustedes toman un texto y se dicen, no, yo voy a cambiar el texto para no tener que citar, no, igualmente tienen que citar. Porque el texto, cuando ustedes le cambian las palabras, no es de ustedes. La idea no es de ustedes, la idea es de otro. Así que en tal caso, lo mejor que pueden hacer es copiar y pegar el texto y referirse a ese texto para otorgar validez a ese autor, pero además que ustedes también tengan ideas propias. Es decir, si ustedes toman un texto de alguien, luego de copiar, citar al autor, referenciar esa obra dentro de la referencia, ustedes van a tomar ese párrafo y van a explicarlo, ¿ok? No basta solamente con que lo citen, tienen que explicarlo, para algo lo está citando ahí, ¿ok? ¿Me explico? Es decir, no se queden solo con lo que le dice el autor, ustedes son los creadores de este trabajo, por lo tanto van a tener que opinar respecto a lo que dijo el autor, ¿ok? Atención, va a haber entonces revisión con Turnitin, cuidado con las copias. Y cuando parafraseen, también tienen que citar, ¿ok? Por favor. Bueno, jóvenes, creo que hasta acá llega la exposición. Por favor, si hay preguntas, hoy terminamos más temprano porque quiero que vayan a almorzar. Si hay preguntas, es el momento de comunicarlas. A ver si hay alguna duda. De todos modos, esta presentación la vamos a colgar de inmediato en el WhatsApp y vamos a esperar entonces también el enlace de que me compartan entonces la grabación que he hecho en este momento y el enlace, ¿ok? Si no hay dudas, quería aclararles entonces, jóvenes,
sí, por favor, empiecen a comunicarse con sus asesores. Ya yo tengo una asesorada que me ha enviado el material para su revisión, así que hoy mismo le voy a revisar el informe. Les recuerdo que mientras más pronto envíen sus avances, más rápido les revisamos. Y que si al final se acumulan muchos, van a tener que esperar más porque va a haber que atender más solicitudes de revisión. Así que no se duerman, chicos, no crean que hay mucho tiempo. Hemos tenido participantes anteriores que como creyeron que tenían tiempo, se les ha pasado los plazos y han tenido que retomar entonces procesos por haber abandonado el proceso desde el inicio, ¿ok? Así que no se duerman. Y recuerden, ustedes son los que han pagado, así que ustedes son los interesados en aturdir a sus asesores, ¿ok? Para que sean atendidos de manera expedita. Recuerden que en el Evangelio dice que había una señora que de tanto fastidiar, ¿ok? A un vecino para que les fuese atendido, el vecino al final la atendió solamente para quitársela de encima. O sea que sean chinches, chicos, para que puedan lograr rápidamente asesoría y por lo tanto su titulación. Pero eso sí, entreguen trabajos idóneos, bien escritos. No crean que el asesor les va a hacer el trabajo, ¿ok? Así que por favor esmérense, pónganle corazón a su trabajo para que salga realmente un trabajo bonito, ¿sí? Un producto, un informe bonito. Bueno, sin más, me despido. Buen apetito y cualquier cosa a todos, principalmente a mis asesorados y a Winner, cuyo asesor me ha dicho que quiere que esté conmigo en las revisiones. Yo voy a estar, no este viernes, sino el viernes que viene, revisando problemas y objetivos por si algún otro se quiere sumar como para ver cómo estamos revisando cómo estamos planteando el problema, ¿ok? Así que, de todos modos, el enlace se lo voy a compartir por el WhatsApp por el que quiera asistir, ¿ok? Bueno, estimados, entonces los dejo hasta acá y feliz tarde. Profesora Eugenia, disculpe, Cuéntame, Eugenia, María. el video el video uno también se sube, ¿no? Porque hasta el momento no se había Sí, subido. Dice, no, son porque los les dos. comento, yo me vine ayer a Chulucanas, así que me han compartido hoy el enlace. Por lo tanto, ahora el enlace lo voy a descargar, el video lo voy a descargar, lo voy a subir en mi YouTube para poder compartirles desde ahí porque el archivo pesa tanto que difícilmente van a poder descargarlo desde algunos lugares donde no hay mucho internet. Y también para que no tengan que jalarle muchos datos a todos ustedes. Entonces, denme un chance de poder subirlo en YouTube y poderlo compartirlo de esta manera de modo que pese menos. ¿Ok? Ya, gracias. Bueno, estimados, entonces, buen apetito y hasta el viernes que viene, si no es que sale una emergencia y los llame de manera urgente para resolver un tema. ¿Ok? Hasta luego, chicos. Share y finish.